Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos a este estudio, el primero de esta serie acerca de la adoración. Pastor, ¿cómo se titula la lección y cuál es su propósito? Bueno, gracias por acompañarnos en esta nueva serie. La lección de hoy se titula La adoración en Génesis, 2 clases de adoradores. Y el propósito, estimados, es entender que la verdadera adoración no tiene nada que ver con nuestra preferencia, sino con la forma en que Dios desea que nosotros le adoremos y sobre todo que hagamos de Dios el centro de nuestra adoración. Oremos para que Dios nos dirija al estudiar esta lección. Te agradecemos, oh Dios, nuevamente por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Permite, Padre, que puedas estar con nosotros. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. El doctor Roberto Andrés Hinson fue un médico cristiano y profesor de medicina. Cuando tenía 5 años tenía un gran respeto por el médico de la familia y lo acompañaba a hacer visitas y tenerle la vida a su caballo, mientras el médico atendía al paciente. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hinson prestó sus servicios al Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos. Él y su esposa trabajaron entre los jóvenes por varios años. Un día su pastor comentó: quien ocupa el lugar tan prominente en su profesión frecuentemente cuenta con escaso tiempo para el trabajo de la iglesia. Pero esto no es así con el doctor Hinson. El secreto estuvo en su juventud. Un día después de orar con su pastor, Hinson le dijo: Dios ha revelado su voluntad para mi vida de manera muy clara. Hoy dedico mi vida, mi profesión, mi tiempo, mis talentos al Señor Jesucristo, a fin de hacer más liviana las pesadas cargas de la sufriente humanidad. Pastor, ¿no es esta la verdadera adoración, la entrega completa de nuestra vida y talentos para el servicio de Dios? De hecho es esto. Mire lo que dice wikipedia.org bajo la palabra de adoración. Mire la declaración. Antiguamente, adorar una divinidad significaba aceptar un modo de vida. La adoración verdadera es un estilo de vida, no un evento o una actividad. Y sigue diciendo, la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es cuando Abraham va a entregar a su hijo, ahí registrado en Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esto era, sigue diciendo, esto era una evidente muestra de hacer la voluntad de Dios, Yahvé, de obedecer su palabra. Por lo tanto, adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios. El cristiano o religioso debe hacer de la adoración una forma de vida en su trabajo, en el hogar o en su entretenimiento. Implica la obediencia, el servicio, la rendición, el amor, etc. Así que, estimados, la adoración no es algo que hacemos solo en determinados lugares como la iglesia o cuando nos arrodillamos o cuando cantamos, estimados. La adoración es mucho más abarcante. Se trata de un estilo de vida. Ahora, la introducción de la guía de estudio asevera que en Apocalipsis 14, 6 y 7, que dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, en esta introducción se mencionan varios elementos. Primero, la adoración debe centrarse en nuestra respuesta a la obra sustitutiva de Cristo, es decir, Cristo ocupó nuestro lugar y de esto se trata el Evangelio eterno. Número 2, la adoración implica reverencia, estimados, respeto al acercarnos a Dios, aun cuando se hace con confianza. Tercero, la adoración debe ser acerca de Dios y no acerca de nosotros. No es que también me siento yo, sino hacer lo que Dios me está pidiendo en este caso. Es no llevarme yo mi gloria, sino rendirle gloria a Él. El cuarto punto es que
Debemos adorar porque la hora de su juicio ha llegado, es decir, reconocerlo como nuestro juez. Y quinto, lo adoramos porque Él es nuestro creador. Esto es lo que le hace merecedor de nuestra adoración. Él es nuestro gran creador, el todopoderoso, el único digno de ser, por lo tanto, adorado. Correcto. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis 2:2 y 3 leo, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entre estas dos citas fueron creados Adán y Eva y aprendieron a adorar a su Creador. Dice Patriarcas y Profetas, página 28. El hombre había de reposar durante el santo sábado para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiera reflexionar sobre la grandeza y la grandiosa obra de la creación de Dios, y su corazón se llenara de amor y reverencia hacia su Creador. Pastor, ¿qué sabemos de Adán y Eva antes del pecado? ¿Cómo era su adoración a Dios? Bueno, la adoración de Adán y Eva en el Edén se expresa de una manera muy sencilla. Simplemente ellos escuchaban la palabra de Dios y ellos respondían con fe y en obediencia. Claro, ellos comieron del árbol de la vida, cuidaban del huerto y recibían instrucción del omnisciente Creador. Pero en Patriarcas y Profetas, página 32, mire lo que nos dice. Eran visitados por los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Creador, sin ningún velo oscurecedor de por medio. Así que aquí era una adoración directa, completamente directa con Dios. Ahora su vida estaba llena de gratitud y de admiración hacia el propio Creador. En este mismo libro, página 33, dice, el orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y arrancaba nuevas expresiones de gratitud. Ahora, hay una frase muy conocida que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y en este caso, estimados, cuando Adán se les advierte que al comer el fruto prohibido ellos morían, ellos no tenían ni idea de lo que esto podía implicar. Hasta que lo vivieron, se dieron cuenta de cuántas cosas maravillosas habían perdido al haber desobedecido a Dios. Ahora, dijimos que adoración implica un estilo de vida, y en cuanto a Adán y a Eva, desde luego, antes de caer en pecado, su adoración era continua. Todo lo que hacían, por eso decimos, la verdadera adoración es un estilo de vida que permea todos los aspectos nuestros, no solo en la iglesia, en nuestro hogar, en el trabajo, en la calle, donde estemos. Y en este caso, precisamente Adán, la vida de ellos era una adoración continua para con su Creador, desde luego hasta el momento en que las cosas cambiaron cuando el hombre cae en pecado. Lo que antes era un deleite, es decir, la conversación con Dios, ahora esto se convirtió en un terror, pues después de haber caído en pecado, cuando Dios les pregunta, ¿dónde estás tú? Cuando oyen la voz de Dios, ¿qué es lo que hacen? Se esconden de la presencia de Dios. Así que de esa manera podemos darnos cuenta que tal vez ningún ser humano ha observado la diferencia entre el bien y el mal, como Adán y Eva lo experimentaron, porque ellos probaron los dos aspectos. Y quizá jamás nadie ha experimentado mayor arrepentimiento que el que Adán y Eva experimentaron después de saberse en la triste situación del pecado y haber perdido aquel estado inocente de santidad, de perfección y de armonía con su Creador. Así que, estimados, aquí pasaron de un estado de adoración perfecta en el Edén a un estado de mediocridad fuera del Edén. Correcto. Aún estaban en Edén cuando Dios vistió a Adán y a Eva con túnicas de pieles de animales. Para esto, un animal tuvo que morir. Es difícil pensar que Dios tomó la vida de un animal sin aprovechar para mostrarles cómo sacrificar y adorar. En la muerte del animal, cuya piel se usó para sus túnicas, pudieron comprender una enseñanza doble. Primero, que el animal que les proporcionó cubierta para sus cuerpos representaba a Jesús, quien nos cubre con el manto de su justicia después de echar nuestros pecados al fondo del mar. Y que la muerte del animal representa la muerte expiatoria de Cristo por nosotros. Más adelante, Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios. Sin embargo, los dos sacrificios no fueron aceptados. Uno fue rechazado. ¿Por qué hizo diferencia Dios entre estos sacrificios? ¿Acaso no trajo Caín lo mejor de lo que él tenía al igual que Abel?
Bueno, voy a contestarle la segunda pregunta primero, con relación a que llevó aparentemente lo mejor de los frutos. Y es lo que muchos piensan, que Caín llevó de lo mejor. Mire lo que dice el libro Historia de la Redención, página 54. Caín no se preocupó ni siquiera por llevar lo mejor de sus frutos. Miren, su actitud era la típica de ahí se va, como sea. O como comúnmente se dice, para el santo que es, cualquier rezo es bueno. Pero esto, lo que ocurre más adelante, nos demuestra que con Dios no se juega en lo absoluto. Muchas veces nosotros nos mostramos esta misma actitud delante de Dios. Vamos cuando podemos, hacemos lo que podemos, según esto, incluyendo el asunto del vestir. Yo veo una resistencia, especialmente entre las jovencitas, en el asunto de la minifalda. ¿Cómo se mantiene esa tendencia dentro de la misma iglesia? Y se le ha dado muy poca importancia. Ahora, aunque Caín hubiese llevado lo mejor de los frutos, sin embargo, no era lo que Dios había pedido. En este mismo libro, en la página 55, Abel aconsejó a su hermano que no se presentara delante del Señor sin la sangre de los sacrificios. Pero en este caso, Caín despreció su consejo y con dudas y murmuraciones con respecto a la necesidad de las ofrendas ceremoniales, presentó su ofrenda, pero Dios no la aceptó. Ahora, en el mismo libro, página 54, dice, Abel trajo los primogénitos de su rebaño y de los mejores, como Dios lo había ordenado, y con humilde reverencia presentó su ofrenda con plena fe en el Mesías venidero. Ahora, con relación a la primera pregunta, Dios no fue el que hizo acepción de personas allí. Él no hizo la diferencia entre las dos personas. Las mismas personas hicieron la diferencia. Ellos determinaron en este caso cuál sería aceptado y cuál sería rechazado. Abel eligió la fe y la obediencia, pero Caín escogió la incredulidad y la rebelión ante lo que claramente Dios sin duda les había establecido. Dios no pudo disimular definitivamente el pecado y el orgullo de Caín y su autosuficiencia. Él simplemente fue claro. Caín y Abel, estimados, conocían el medio provisto por Dios para salvar al hombre, y ellos entendían el sistema ritual que implicaba todos estos detalles. En Patriarcas y Profetas, página 59, dice, ambos eran pecadores. Ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración. Y en la página 58 agrega, los dos hermanos levantaron altares semejantes y cada uno de ellos trajo una ofrenda, pero en este caso Abel presentó un sacrificio de acuerdo a las instrucciones de Dios y Caín de acuerdo a su propio criterio, presentando una obediencia solo parcial. Ahora, aquí podemos aprender dos puntos importantes. Número uno, Dios no puede aceptar una obediencia parcial, estimados, ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Y segundo, toda verdadera adoración debe de centrarse en la idea de que somos impotentes para salvarnos a nosotros mismos y por lo tanto reconocer la provisión que Dios hizo. Correcto. 4 campesinos se encontraban fuera de la ciudad. Abel y Luis eran vecinos y se habían peleado por los límites de su propiedad. Al encontrarse se hicieron reclamos y se desafiaron a golpes. Abel comenzó y Luis le devolvió los golpes. Al fin, Abel fue derrotado y cayó al suelo. Carlos y Daniel tenían un problema similar, pero después de observar el pleito, Carlos dijo, yo creo que deberíamos orar. Después de la oración, dijo Daniel, vamos a ponernos de acuerdo para arreglar nuestro problema. Yo haré mi parte y usted hará la suya. Carlos estuvo de acuerdo y después de orar otra vez resolvieron su problema. La siguiente semana se sentaron juntos en el templo y juntos adoraron a Dios. Caín y Abel decidieron adorar cada uno a su manera y no intentaron ponerse de acuerdo. ¿Qué ejemplo usó Jesús para mostrar las dos líneas de distintos adoradores? Bueno, usó el ejemplo de el fariseo y el publicano, que nos recuerda que así con Caín y Abel se inicia la historia de dos grupos de adoradores desde el inicio del pecado hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿qué clase de adorador soy yo? En el caso que presenta el Señor aquí en Lucas 18, 10 al 13 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, en el libro Lecciones Objetivas de Cristo, en la página 100, mire lo que dice.
El fariseo sube al templo a adorar, no porque sienta que es un pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanzas. Considera su culto como un acto de mérito que lo recomendará a Dios. Espera asegurarse el favor de Dios y del hombre. Su culto es impulsado por el interés propio. Enseguida sigue diciendo en la página 102, el fariseo y el publicano representan las dos grandes clases en que se dividen los que adoran a Dios. Sus dos primeros representantes son los dos primeros niños que nacieron en el mundo, es decir, Caín y Abel. Caín, que se creía justo y solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento, no hizo ninguna confesión de pecado, no reconoció ninguna necesidad de misericordia. Por otro lado, Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simboliza el Cordero de Dios, lo hizo en calidad de pecador, confesando que estaba perdido y que su única esperanza era el amor inmerecido de Dios. Dios apreció la ofrenda de Abel, pero no tomó en cuenta a Caín ni a la suya. Así que estimados, tanto Caín como Abel tuvieron su oportunidad, pero podemos ver, mientras que uno, como el fariseo, estaba basado en sus propios méritos, el otro, en el caso de Abel y el publicano, estaban confiando en los méritos de Dios. Ahora, tanto se deterioró con el tiempo la relación de Dios entre los hombres, que fueron muy pocos los que permanecieron fiel a la adoración correcta que Dios había enseñado. De hecho, estimados, Dios tuvo que enviar el diluvio, en donde solo 8 personas se salvaron, demostrando cuán corrompida estaba la humanidad, la raza entera. Así que Dios les dio la oportunidad de empezar de nuevo, eliminó a los incrédulos, eliminó a los ateos y a los impíos empedernidos y dejó con vida a los verdaderos adoradores. Y vemos que lo que ellos hicieron en primer lugar cuando salen del arca es un altar continuando la verdadera adoración, y Dios se agradó tanto de lo que Noé hizo, que hizo un pacto con él diciendo que no más destruiría este mundo con otro diluvio. Correcto. Al finalizar la conferencia evangelística, un hombre se puso de pie y dijo: yo no estoy muy seguro de conocer toda la doctrina, tampoco sé todo lo que la Biblia dice, pero de una cosa sí estoy seguro, y es que desde ahora estoy dispuesto a creer y obedecer a Dios. Esto es lo que Dios espera de sus hijos. Abraham no sabía todo acerca de Dios, no sabía siquiera a dónde quería Dios que fuera. Pero Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El libro Patriarcas y Profetas, página 118, dice: a fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. Pastor, ¿por qué Dios dio una prueba tan terrible a Abraham si él era una persona tan llena de fe y tan obediente? Y en verdad que es una prueba terrible, estimados. Ahora que nació mi pequeñito, mi hijo, yo puedo entender un poquito más de lo que sin duda sintió Abraham en el momento en que recibe la orden de sacrificar a su propio hijo, un hijo que lo esperó por tantos años, y finalmente cuando lo tiene, Dios lo pide en sacrificio. Pero aquí Dios le está pidiendo fe, obediencia. Mire lo que dice Génesis 22:2: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí la Biblia no nos menciona acerca de los sentimientos de Abraham, pero eso no significa que él no sintió nada. Desde luego que sintió. Solo dice el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asna y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham sabía que para Dios era una abominación sacrificar a los hijos. Ahí en Deuteronomio 12:31 se nos recuerda cuál era la posición de Dios con relación a esto. Él dijo: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, dice, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Así que Dios no aceptaba esta práctica, pero la pregunta es entonces, ¿por qué le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo? Y aquí hay algo increíble. Abraham aceptó esto sin discusión, estimados.
Va fielmente. Ahora, veamos por qué lo hace sin discutir. Patriarcas y Profetas nos mencionan 3 razones por las que porque Dios pide esta prueba y que Abraham responde. Dice en la página 143, Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles, y su vida debía de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. Había manifestado desconfianza para con Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, y también al casarse con Agar. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a un hombre. Ahora aquí Abraham pasó la prueba, estimados. Y San Pablo dijo acerca de él, los que son de fe, tales son hijos de Abraham. Segunda razón, en la página 150 del mismo Patriarcas y Profetas dice, la agonía que sufrió fue para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Y claro, lo hizo dando a su propio hijo. La tercera razón, página 151, Dios desea probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo, para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta, estimados. Aquí podemos ver con claridad, esto es algo sumamente desafiante. Hemos visto entonces que la adoración, estimados, implica una entrega completa de nuestra vida, una obediencia perfecta. Abraham no había obedecido perfectamente y Dios le dio una otra oportunidad que aprovechó desde luego y le hace, por decirlo de alguna manera, merecedor del título de Padre de la Fe. Ahora, la guía del Maestro dice, la adoración es una búsqueda consciente de la presencia de Dios. Cuando adoramos, invitamos a Dios a todas las áreas de nuestra vida y le permitimos reparar la brecha de separación que resultó por el pecado. Así que los verdaderos adoradores del Génesis, podemos darnos cuenta, centraron sus actividades devocionales en la provisión que Dios hizo para redimir al hombre. Y además, la adoración no es una actividad, estimados, es un estilo de vida en todo tiempo. Es cierto. Una mujer trabajaba largas horas para mantener a sus hijos, pues era viuda. Debido a su gran esfuerzo, un día enfermó de gravedad. Al fin logró restablecerse, pero su médico le dijo que ya que estaba curada, podía volver al trabajo, pero le prohibió trabajar el fin de semana, pidiéndole que la pasara descansando en su casa. ¿Ni siquiera podré ir al templo a adorar al Señor?, preguntó la mujer. El médico respondió, no se preocupe, señora, el templo y Dios pueden pasarla muy bien sin usted. A lo que ella contestó, pero yo no puedo pasarme sin Dios y sin ir al templo. Una parte de la adoración es asistir al templo en unión del pueblo de Dios y descansar el día de reposo, estando en comunión con Él. Pastor, la lección se titula La adoración en Génesis. ¿Hay algún registro de que los patriarcas adoraran en sábado? Bueno, en todas las culturas y civilizaciones antiguas, podemos ver que ellos basaban su existencia en sus dioses. Ellos seguían los valores que sus héroes ejemplificaron. De hecho, la importancia de su historia está en la victoria y conquistas y triunfos de sus progenitores. Ahora, los pueblos de esa manera seguían las prácticas originadas por estos antecesores o lo que consideraban revelación también de sus dioses. Ahora, los patriarcas en la Biblia, desde luego, ellos también tratan su origen, lo trazan en Dios. Tienen bien claro cuál es el origen nuestro. Dios es nuestro creador. Y además ellos seguían las prácticas y los mandamientos establecidos por Dios. Ahora sabemos que después de crear a Adán y a Eva, Dios creó el sábado como el día de comunión especial para Dios y para el hombre con Dios. En Patriarcas y Profetas, página 29, mire lo que dice. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Necesitaba el sábado para que le recordasen más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia a Él. Ahora, al incluir Dios la adoración en sábado en su ley, podemos concluir que entonces Abraham, Isaac y Jacob pues adoraban en ese día de reposo porque ellos guardaban los mandamientos de Dios, como dice Génesis 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ustedes pueden ver,
Ellos guardaban los mandamientos, que incluye el cuarto mandamiento del día de reposo. Ahora, el primer registro de la casa de Dios lo encontramos en Génesis 28, ahí en los versículos 19 y 22, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, esto es casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Esa es la ocasión cuando Jacob iba huyendo después de haber engañado a su propio padre y robádole la primogenitura o la bendición a su hermano Esaú. Pues él ahí se da cuenta, en aquella ocasión cuando duerme, tiene un sueño de la escalera que subían y bajaban los ángeles. Al despertar, él queda sorprendido y hace un pacto, porque la presencia de Dios se manifestó allí y puso precisamente una piedra como testimonio, estableciéndole como una casa de Dios. Ahora, Jacob reiteró su entrega y su obediencia a Dios. El acto de poner una piedra, vemos un acto de reverencia, porque nos está enseñando una vez más que tener confianza en Dios no significa acercarnos como un igual a Dios, como camaradas, sino reconociendo cuál es nuestra condición y desde luego reconociendo con respeto y profunda devoción su grandeza. Así que esta debe ser nuestra respuesta a Dios cuando impresiona nuestros corazones, pero podemos llegar a su presencia con regocijo, con gozo y alegría, pero sobre todo con reverencia y respeto. Correcto. Es muy importante manifestar la adoración correcta. Háganos un resumen, pastor, por favor. Bueno, tengo 4 puntos. Número 1, estimados, desde un principio la Biblia es clara en cuanto a los 2 tipos de adoradores que existen desde el inicio. Unos que adoran como Dios lo ha pedido y los otros lo adoran en la forma como ellos creen, adorando de una manera parcial. Número 2, existe una forma correcta y una forma equivocada de adorar. La forma correcta es reconocer que Cristo es pleno para nuestra salvación y de esa manera someternos a sus mandatos. La segunda adoración es crear nuestros propios métodos de redención. En otras palabras, confiar en nuestras propias obras. Número 3, la adoración, estimados, no es propiamente una alabanza. La adoración es un estilo de vida. En la adoración pueden existir cantos, pueden existir salmos, puede existir adoración, pero adoración, estimados, es un estilo de vida que nos permea en todo lugar. Y número 4, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, con temor y reverencia. Es decir, si bien es cierto que Él está con los brazos abiertos para que nos acerquemos con confianza, nunca debemos olvidar que le debemos respeto, reverencia. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a la próxima lección. Que el Señor les bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.